Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo vuelvo a repetir: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. También vamos a abrir nuestra Biblia allí en el Salmo capítulo 37, versículo 7. Ambos textos son paralelos, así que vamos a ponerles atención otra vez. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Leemos el primer hemistiquio como dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Vemos aquí que ambos textos hablan de que nos quedemos quietos. El tema de hoy es: Dios pelea por mí. Y antes de que empecemos esta enseñanza, vamos a entonar un canto glorificando a Dios, ya que esta enseñanza nos va a reflejar, nos va a dirigir en una alabanza genuina a nuestro Dios, buscando que Él pelee por nosotros. Así que vamos a entonar este canto para que sea un preparativo para esta enseñanza, pero también un canto donde nosotros dejemos que Dios pelee por nosotros. Es difícil dejar que Dios haga eso, porque estamos acostumbrados a que nosotros hagamos todo por nosotros mismos. Pero así como lo dice Éxodo 14:14, nosotros debemos tomar ese ejemplo. Y dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el Salmo 37 dice que nos quedemos quietos. Así que vamos a entonar este canto y así iniciaremos esta prédica. Amén. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Gracias, papá, eres bueno, Señor. Te damos la gloria, la honra y toda la exaltación, porque tú eres digno de todo el honor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Padre, te entregamos, Señor, esta enseñanza en tus manos, Señor. Sabemos, papá, que en esta vida nosotros debemos dejar que tú pelees por cada batalla que nosotros tenemos, pero es difícil a veces entregarnos a ti. Que el día de hoy, Dios, esta enseñanza pueda traer esa paz a nuestro corazón, de que tú pelearás, que tú prometiste que siempre estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, que el día de hoy esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice tu palabra que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero también dice que es como espada de doble filo, que atraviesa hasta lo más profundo, atraviesa los huesos, las coyunturas y llega hasta lo más profundo.
Sabemos, Señor, que a veces necesitamos que tú penetres aún más en nuestro corazón y que tú nos enseñes a quedarnos quietos, que tu palabra sea viva y eficaz, sea una verdad, una realidad en nuestros corazones. Entregamos, Señor, esta palabra en tus manos. Quita toda palabra de hombre y que tu Santo Espíritu sea el que redarguya nuestros corazones y nos enseñe, Señor, a vivir confiados en ti. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Como dijimos, el tema de hoy se llama Dios pelea por mí. Dios nos enseña que debemos confiar en Él y que Él, en cada batalla que nosotros pasemos, Él quiere que nos quedemos quietos porque Él peleará por nosotros. Lo vuelvo a repetir, Dios nos enseña que debemos confiar en Él y que en cada batalla que nosotros nos enfrentemos, Dios quiere que nos quedemos quietos porque Él peleará por nosotros. Nosotros desde que nacemos ya empezamos una batalla. Desde que nacemos tan solo vemos a bebés que mueren en el vientre de las madres. Tan solo vemos mujeres que deben pasar literalmente en reposo sus embarazos porque son de alto riesgo y el bebé corre peligro. Hay embarazos que se las llevan muy tranquilos, pero a final de cuentas la mayoría desde que nacemos empezamos a entrar a una lucha, a una batalla. Los bebés tan solo cuando van a nacer, cuando la mujer ya tiene contracciones, los bebés empiezan a impulsarse para nacer, ya tienen una lucha para salir. Y cuando mis hijos nacieron, ambos nacieron con un desgarre en su ojo derecho, y yo le pregunté al médico, porque me preocupé de que primero fue mi niño que traía su ojo rojo, y me dijo que fue por la fuerza que él hizo al salir, y mi niña igual, los dos nacieron con el mismo desgarre. Y yo aprendí aquí que siempre vamos a tener una batalla. Nosotros siempre nos vamos a tener que forzar y luchar y tratar de tener algo en la vida. Empezamos a enfrentarnos a un crecimiento, empezamos a tener una batalla en el kinder, una batalla en la primaria, en la secundaria. Empezamos a tener batallas tanto de quién es mejor, quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor coche. Empezamos a enfrentarnos a batallas personales como morales, familiares. Empezamos a tener la batalla de que tenemos que tener un título, que tenemos que enfrentarnos ahora sí a vivir solos, a tratar de hacer lo bueno ahora sí ya por nuestra cuenta, a que ya no nos lo estén enseñando. Tenemos la batalla ahora de encontrar un empleo, de la batalla contra un pecado que tenemos oculto, o tal vez la batalla contra una enfermedad, o la batalla contra que tenemos contra alguien que está enfermo, que es parte de nuestra familia, o la batalla que vemos que un amigo está sufriendo. Pero todos pasamos por batallas diferentes, económicas, espirituales, sentimentales, y constantemente estamos pasando por batallas. Ciertamente la Biblia menciona batallas donde específicamente, literalmente eran batallas donde tenía que ir a pelear un ejército, pero nosotros tal vez ya no tenemos un ejército y ya no tenemos que ir a una guerra, pero seguimos constantemente peleando batallas, como dije, personales, familiares, morales, sentimentales, pero a final de cuentas estamos peleando batallas. Dios nos enseña que debemos confiar, y por más fuerte o grande o insignificante que sea la batalla, nosotros debemos descansar en Él y quedarnos quietos. A través de la Biblia vamos a ver 3 casos de gente que aprendió a quedarse quieta, gente que aprendió a dejar que Dios peleara por ellos. Y seamos sinceros, es difícil quedarnos quietos, es difícil dejar que Dios pelee por nosotros. ¿Por qué? Porque va implícito nuestro carácter, va implícito nuestro orgullo, de que mucha gente cuando llegan a las plantas de Dios, a los pies de Dios, les cuesta trabajo tener fe, les cuesta trabajo confiar que Dios va a hacer algo. No nos dejamos caer en las manos de Dios por muchas cuestiones. Así que el día de hoy vamos a ver 3 casos de personas que dejaron caerse en las manos de Dios y que dejaron que Dios peleara por ellos. El primer caso va a ser Josué y las piedras del cielo. Lo vuelvo a repetir, Josué y las piedras del cielo. Esto lo vemos en Josué capítulo 10, y es una historia
donde aquí Josué empieza a tener un problema con un pueblo llamado Gabaón. Si ustedes leen el capítulo 9, vemos cómo los gabaonitas engañan a Josué, engañan al pueblo, a los príncipes, y Josué termina haciendo una alianza con este pueblo. Léanlo, es una historia increíble, es una historia que a la vez da como que risa y a la vez da como que uno dice, ay, cómo se dejaron engañar, ¿no? Pero a final de cuentas dice la Biblia que hasta los príncipes creyeron en los gabaonitas, y al final se dieron cuenta pues que eran sus vecinos que estaban cerquita, y que a final de cuentas se hicieron siervos de Josué, pero Josué tuvo que batallar con este pueblo. Este pueblo dice que todos los reyes de los amorreos se juntaron contra ellos y llegaron con Josué y le dijeron: Josué, ayúdanos porque vienen todos los reyes de los amorreos contra nosotros. Entonces dice la Biblia que Josué se levantó, tomó hombres valientes y fue a la guerra. Pero antes de esto, la enseñanza que podríamos encontrar aquí es que Josué ya se había equivocado. Josué desde el principio Dios le dijo que no hiciera alianza con la gente de ahí, que sacara a todos, que los exterminara a todos. Ciertamente Josué fue engañado y cometió el error de hacer alianza con los gabaonitas. Le costó trabajo, pagó un alto precio, sí, pero se había equivocado. Nosotros a veces queremos que Dios pelee por nosotros, o al revés. No queremos que Dios pelee porque ya nos equivocamos, porque a veces es más la circunstancia errónea que hemos pasado que lo que Dios nos ha prometido. Creemos que la circunstancia que ya vivimos es más grande que la promesa que Dios nos da, que Él va a pelear por nosotros. Entonces Josué aquí ya se había equivocado. La Biblia tan solo menciona en el capítulo 9 que ellos no consultaron a Dios. Pero vemos que aquí Josué no toma, no les dice a los gabaonitas: pues ustedes como me engañaron, ahora sí, pues arréglenselas solos. No, Josué, dice la Biblia, que él se levantó y tomó a hombres valientes y fueron a pelear. Dice que durante toda la noche viajaron hacia Gilgal. Durante toda la noche. Pero vemos en el versículo 10, en el capítulo 10, en el versículo 8, que Dios le habla a Josué y le dice: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en su mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué no está diciendo: oh Señor, mira, es que yo acepté a este pueblo, yo cometí el error de aceptar su alianza. ¿Cómo vas a pelear tú con nosotros? Y Dios le dice: no tengas miedo. Pero no vemos a un Josué recordando su equivocación, sino vemos a un Josué tomando la promesa y tomando lo que en ese momento Dios le estaba diciendo, que no tuvieran miedo. Fue más la promesa que las circunstancias que ellos habían pasado. En este caso nosotros es lo que debemos hacer. Debe ser más la promesa de Dios en nosotros que aún el pecado que hemos cometido, que aún la circunstancia que hemos hecho, que hemos pasado, que aparentemente fue un error, que aparentemente cometimos algún pecado y que eso nos impide ver la promesa de Dios. Vemos que aquí Josué no se estaba lamentando. Él ya estaba pagando el precio, sí, por su error. Pero vemos que él le creyó a Dios, donde le dice: no temas, no tengas temor, porque yo te voy a entregar a este pueblo en tus manos. Entonces dice la Biblia que Josué con todo el pueblo, con todos los hombres valientes, empezaron a viajar durante toda la noche, y que cuando llegaron cerca de Azeca y Maceda, dice que cuando los amorreos vieron al pueblo de Israel, o sea, vieron al ejército de Israel, dice que se llenaron de pavor, o sea, se llenaron de consternación. O sea, no tuvieron ellos ni siquiera que llegar gritando, ni siquiera dijeron: ¡hey, aquí estamos! O vénganse, vamos a pelearnos. Ni siquiera tuvieron que abrir la boca cuando los amorreos ya los habían visto. Se llenaron de tanta consternación. Dios los llenó de pavor, de miedo. Y dice que que tanto fue su miedo que Josué con todo el pueblo en Gilgal, en Azeca, en Maceda, dice que derribaron a muchos de los amorreos y salieron huyendo a la bajada de Bet-Horón. Y dice que cuando ellos iban huyendo, del cielo cayeron grandes piedras que mataron a muchos amorreos. Y menciona la Biblia que fueron más los que murieron por las piedras que cayeron del cielo que aún los que mataron los hijos de Israel a espada.
Dios estaba peleando esta batalla por Josué, pero Josué no se quedó quieto. Josué no dijo, pues ya, Dios ya los mató con las piedras, yo ya para qué levanto el arco, para qué levanto la espada. No, Josué todavía los persiguió. Y menciona la Biblia que Josué delante del pueblo habló con Dios y le dijo: Dios, que el sol se detenga en Gabaón y la luna en Ajalón. Nosotros entendemos que el sol no se paró, que la luna no se detuvo, sino la que se detuvo fue la tierra. Pero literalmente el sol se quedó parado. Ellos vieron cómo el sol se detuvo. Y dice que esa guerra esa batalla fue épica. Fue como para hacer una película, como los 300. Fue algo espectacular ver que el sol no se movía de ahí, que el sol se quedó parado hasta que Josué derribó a todos sus enemigos. Y la gente se sorprendió y menciona la Biblia, sigan leyendo. Dice: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y menciona la Biblia que el sol se detuvo. Y menciona en el capítulo 13: ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lean el 14. Dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios escuchó la voz de Josué, pero aparte Dios peleó por todo Israel. Y no vemos a un Josué atormentado. No vemos a un Josué llorando con la espada en la mano, diciendo: ay, pero ¿para qué acepté a estos gabaonitas? Él se le olvidó que había cometido ese error. Él solo tenía a Dios de frente y él sabía lo que Dios estaba haciendo. Tan solo vio cómo la tierra se detuvo y el sol se quedó fijo en un solo punto. Y menciona la Biblia que como este día no hubo tal, no se volvió a ver otro día como este. Entonces vemos a un Josué confiando, vemos a un Josué viendo literalmente piedras caer del cielo, el sol parado y la luna en el valle de Ajalón. Vemos a un Josué confiado, dejando que Dios peleara esa guerra. Vamos a ver el caso número 2. Dice: las manos de Moisés. Menciona la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 17. El pueblo acababa de salir de Egipto. Llevaba pocos días de haber salido de Egipto. Ni siquiera habían, yo creo que, desempaquetado sus pertenencias, ni siquiera habían hecho el tabernáculo, ni siquiera todavía se les presentaba ya tenían la nube dirigiéndolos, pero ni siquiera habían visto aparte de las plagas, otros milagros más. El pueblo apenas estaba tocando apenas la libertad. Y vemos que aquí se empieza a levantar los primeros enemigos contra el pueblo de Israel. Son las circunstancias que apenas estamos empezando a caminar y vemos que luego ya se nos empiezan a venir luchas contra cosas. Empezamos a enfrentarnos a pecados que antes no veíamos, empezamos a enfrentarnos con circunstancias que antes no notábamos. Y los egipcios ya habían quedado atrás. Ya el pueblo había visto cómo Dios los hundió en el mar, cómo las 10 plagas hermosas, increíbles que Dios había hecho en Egipto. Y el pueblo ahora se tienen que enfrentar. Muchos habrán dicho: pero pues ¿para qué nos trajo para acá? Si ya los egipcios ya los dejamos atrás y ahora nos tenemos que enfrentar a este pueblo que viene contra nosotros fuerte. Y menciona la Biblia que Moisés llama a Josué. Aquí vemos a un Josué, no como lo acabamos de ver, no vemos ese Josué que dice: sol detente en Gabaón, no, sino vemos a un Josué que también era esclavo, pero con una mentalidad diferente, con un espíritu diferente. Y eso lo menciona también Números. Vemos a Josué, Moisés le llama y le dice: une a todos los hombres valientes. Vemos que ni siquiera tenían ejército. Ni siquiera ya habían preparado, como diciendo: a ver, vamos a hacer nuestro ejército, vamos a prepararlos. Empiecen a prepararse con la espada, empiecen a tirarle, a tener tiro, empiecen, no sé, a adiestrarse para poder pelear. No habían tenido tiempo ni siquiera de haberse preparado. Tan solo esta batalla fue en Refidim, y en Refidim fue donde Dios les da agua de la roca. Ellos estaban sedientos.
Entonces vemos que el pueblo no estaba preparado para pelear. Y ese es el gran momento cuando vemos que Dios se puede mover y puede pelear nuestras batallas. Cuando nosotros sabemos que no lo podemos hacer. Cuando nosotros sabemos que no estamos adiestrados para esa pelea. Esos son los mejores momentos para dejarnos caer en las manos de Dios. Porque cuando tú ya estás adiestrado, cuando tú ya sabes pelear, es difícil dejarte caer en las manos de Dios porque empiezas a confiar en lo que tú puedes hacer. Entonces vemos aquí que ni siquiera Josué, que años después iba a ser el futuro conquistador, ni él siquiera sabía usar una espada, ni siquiera él sabía manejar el escudo, ni siquiera se sabían parar, yo me imagino. Entonces ellos se tuvieron que pelear directamente con un enemigo que ya como en las prédicas pasadas los hemos visto, que ya los estaba esperando. En este caso eran los amalecitas. Y dice que Moisés le dice a Josué: ve, yo subiré con la vara de Dios. Recuerden que Dios le dio una vara a Moisés. Dice el cayado, yo subiré con el cayado de Dios en mi mano. Y dice que él subió a un collado y Hur y Aarón iban con Moisés. Y vemos que el pueblo se tuvo que enfrentar a los amalecitas y menciona la Biblia que Moisés empezó a levantar su mano. Pero dice que empezó a flaquear, empezó a cansarse, y cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo perdía. Entonces dice que se empezó a cansar. Hur y Aarón empezaron a buscar rápido, porque empezaron a darse cuenta que cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo estaba en derrota. Entonces buscaron una piedra por ahí, no les importaron si tenían hormigas, si tenía polvo. Sentaron a Moisés ahí y Hur y Aarón de cada lado le detuvieron las manos para que Moisés pudiera tenerlas en alto y el pueblo pudiera ganar. Uno diría: ay, pues hoy voy a alzar las manos para que Dios gane mis victorias. No era tanto que Moisés tuviera las manos alzadas, sino la confianza que la confianza que Moisés tenía en Dios. Acuérdense que cuando Dios le habla en la zarza, le promete que iba a estar con él. Y Moisés empezó a ver cómo plaga tras plaga, plaga tras plaga, todo lo que Dios le dijo se cumplió. Todo lo que Dios le dijo se cumplió. Por eso Moisés estaba confiado que Dios les iba a dar la batalla. Moisés era un hombre adiestrado en la guerra. ¿Por qué no se bajó a pelear? Él era un egipcio. Menciona la Biblia que tan solo era un príncipe y que había sido preparado en todas las cuestiones del reino. Tan solo sabía leer, tan solo sabía que tenía que ser un buen guerrero. No era un principito consentido que estaba ahí limando, que tenía un siervo limándole las uñas, otro peinándole, otro haciéndole mascarillas. No, era realmente un hombre adiestrado, que ciertamente había llevado 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Dios había tratado con él, pero era un hombre adiestrado. ¿Por qué no se bajó a pelear? ¿Por qué no dijo: Josué, quítate, yo voy a pelear contra ellos, yo voy adelante, les voy a enseñar a usar la espada? No, él sabía que su espada mayor era Dios y se levantó, y por eso Dios les dio la victoria. No porque tan buenos fueran ellos, no porque supieran usar la espada, no porque aún Moisés supiera usar la espada, sino porque él creyó que Dios les daría la victoria. El pueblo no estaba preparado, ni aún el futuro conquistador que era Josué estaba preparado. Pero menciona la Biblia que por la fe de Moisés, por la confianza que tenían, por el espíritu diferente que también había en Josué, fueron muertos a espada. Y menciona a espada de Josué. Vemos que aquí Dios empieza a hacer una revolución, tanto en la mente de Moisés, tanto en la mente de Josué. Dios estaba preparando a Josué para algo increíble que iba a ser años después. Pero vemos a un Moisés descansando, diciendo: Dios, yo creo en ti. Jehová, yo creo en ti, en el Dios que abrió el mar, el Dios que echó los carros del faraón al mar, el Dios que lanzó fuego y piedras y granizo del cielo, el Dios que convirtió la tierra en oscuridad, el Dios que hizo que las moscas vinieran, que todos los piojos vinieran. Él tenía un Dios poderoso, por eso ganaron la victoria.
Y somos nosotros los que queremos estar adiestrados para ahora sí pelear. Y es difícil estar adiestrados. Realmente es difícil estar preparados. Pero en esos momentos que tú sabes que no puedes hacerlo por ti solo, son los momentos en que tú debes alzar tus manos como lo hizo Moisés y decir: Señor, yo descanso en ti, pelea tú por mí. Y fue lo que hizo Moisés. Moisés se quedó quieto. Moisés simplemente dejó que Dios obrara y así lo hizo. Vamos con el tercer caso: Josafat y la alabanza a Dios. Lo vuelvo a repetir: Josafat y la alabanza a Dios. En esta historia vemos a este rey. Este rey tiene algo peculiar, algo que muchos reyes no han tenido. Este rey menciona la Biblia que cuando vienen los moabitas y los amonitas contra el pueblo de Israel, lo vamos a encontrar en 2 de Crónicas capítulo 20, dice que viene Moab y Amón, entre otros amonitas menciona la Biblia, y vienen a hacerle guerra. Lo voy a leer, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Y vamos a meternos en la historia. Y Josafat, como les dije, hizo algo peculiar. Yo creo que otro rey adiestrado o otro rey orgulloso o con esa estima mayor de decir: yo voy a ganarles, yo voy a pelear, hubiera dicho: sí, vamos contra ellos, los vamos a derribar. Entendamos que eran dos naciones, dos pueblos grandes que venían contra Judá. El pueblo de Israel ya no estaba, o sea, ya no tenían esas 12 tribus gigantes, todo ese territorio gigante que tenían. No, ya no estaba, solamente era Judá, el rey de Judá. Entonces no se iban a enfrentar con todos, sino solamente con Judá. Entonces vemos aquí que Josafat le dio miedo. Y uno diría: bueno, pero era el rey, tenía que enfrentarse, tenía que preparar al pueblo, tenía que decirles preparar a su ejército para que peleara. Y no, Josafat tuvo miedo, le dio miedo enfrentarse a estos dos pueblos. Como les dije, ya no estaban las 12 tribus, ya no se iban a enfrentar a todo ese imperio que Salomón tenía, a todo ese terrenote, todo ese territorio que tenían. No, era solo Judá. Y vemos que Josafat tuvo miedo, lo vemos en el capítulo 3 y 4. Y menciona que pregonó ayuno a todo Judá, no para meterles miedo, sino porque ellos sabían que no podían pelearse contra esos dos pueblos. Y dice que vinieron de todas las provincias de Judá, de todas las ciudades de Judá, para pedir ayuda, porque se enteraron de esta guerra, que los moabitas ya venían, los amonitas y los moabitas venían contra ellos. Entonces dice que pregonaron ayuno. Y dice que Josafat, puesto de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, empieza a levantar su voz y empieza a decir: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y empieza a seguir leyendo: ¿no echaste a los moradores de esta tierra y se los diste a los hijos de Israel, descendientes de Abraham, tu amigo, que era amigo de Dios? ¿No tú los echaste? ¿No aquí se edificó un templo que agradaba tu nombre, que llevaba tu nombre, que proclamaba tu nombre? Y dice el versículo 9: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Y empieza a seguir, Josafat diciendo: porque estos amonitas y moabitas, cuando el pueblo de Israel venía, ya iban a entrar a Canaán,
Tú les dijiste que no los tocaran, que no los destruyeran. Y ahora viene Moab y Amón y nos pagan mal por bien. Perdón, sí, nos pagan mal por bien. Nosotros no les hicimos nada cuando veníamos para acá, y ahora ellos se levantan contra nosotros. Y dice el versículo 12, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat sabía que él no podía solo, ni con todos los hombres, ni peleando las mujeres iban a poder contra estos dos pueblos. Por eso él menciona, dice: porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud. Él los estaba viendo grandes. Pero dice: a ti volveremos nuestros ojos. Vemos que ellos estaban desesperados. No nada más Josafat, todo el pueblo, porque menciona el versículo 13 y dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con todos sus niños, las mujeres y sus hijos. Todo el pueblo ya estaba alerta. Y se levantó alguien que escuchó la voz de Dios. Dice que lo llenó del Espíritu Santo. Fue un levita, hijo de Zacarías, llamado Jaasiel. Y él se levantó lleno del Espíritu Santo y les dijo: oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Se levantó este levita y les dijo: no es vuestra la guerra, no es de ustedes, sino de Dios. Mañana pelearán contra ese pueblo, mañana se levantarán contra ese pueblo, pero no habrá necesidad que ustedes peleen, solo quédense quietos, porque Dios peleará por ustedes. Y cuando Josafat y todo el pueblo, los príncipes y todos los que estaban allí escucharon, se postraron delante de Dios y empezaron a adorar. Y los levitas, hijos de Coré, empezaron a alabar a Dios con grande, fuerte, temible, poderoso. Empezaron a alabarlo con fuerte y alta voz. Cuando decimos fuerte y alta voz, vamos a explicar esto. Cuando decimos fuerte, no se refiere a volumen, porque cuando dice fuerte y alta voz sí se refiere al volumen, a que alzaron su voz con el grito, con los pulmones, con todo lo que daban. Pero cuando dice con fuerte y alta voz, cuando menciona fuerte, se refiere a que ellos tenían fe, a que al momento que ellos abrieron su boca, la fe iba implícita, que cuando ellos abrieron su boca, su confianza iba implícita a Dios. Cuando ellos abrieron su boca, sabían que algo iba a suceder. Cuando ellos abrieron su boca, fue como para decir: Dios está con nosotros, Dios es poderoso, gigante, Dios es grande, temible, poderoso. Y aparte fue su volumen, hablaron fuerte. Nosotros cuando cantamos debemos hacerlo con fuerte y alta voz. Con fuerte se refiere, como mencioné, que tu fe vaya implícita, que tu certeza de que Dios va contigo vaya implícito en tu canto. No vamos a poder cantar: grande es el Señor, creador del universo. No podemos cantar así. Debemos alzar nuestra voz y decir: grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Ellos alzaron su voz con fuerza, pero con fuerza que venía de su corazón, con fuerza que venía de su fe. Y ahora sí su voz fue escuchada, porque es lo que hace nuestro canto. A muchos nos da pena cantar, a muchos nos da pena alzar nuestra voz, porque nos van a escuchar, porque van a decir: este loco, ¿qué está haciendo? Y no nos damos cuenta que nuestra fe, nuestra confianza en Dios va implícito en nuestro canto. Y empezamos a cantar:
Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad mi corazón lo llena. Grande es el Señor. El pueblo empezó a alabarlo. Ni siquiera tenían al enemigo enfrente. Ellos se arrodillaron delante de Dios. Ellos ya tenían por certeza que Dios les iba a dar la victoria. Ellos ya dejaron de tener miedo. ¿Por qué? Porque al día siguiente Dios les iba a dar la victoria. Dios les iba a dar lo que ellos ya habían pedido. Y fue cierto. Vemos en los versículos que vienen que cuando aún Zacarías les da esta palabra, ellos la creyeron. Y al día siguiente Josafat levanta a todo el pueblo y dice que vestidos de ornamento, vestidos de sus ropas finas, de sus ropas especiales, empezaron a alabar a Dios. Y dice que la gente que iba armada, la gente ya estaba preparada. Y empezaron a proclamar y empezaron a exaltar y dijeron: glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y la gente empezó a alabar. Josafat puso a unos a cantar por acá, otros empezaron a alabar por aquí. Todo el pueblo empezó a alabar. No hubo necesidad de levantar una espada, aunque la gente iba preparada. No hubo necesidad, porque empezaron a declarar el nombre de Dios, proclamar la grandeza de Dios. Muchos dicen: ¿para qué tener un ministerio de alabanza? ¿Para qué tener un devocional? ¿Para qué alabar a Dios si lo mejor es la palabra de Dios? No nos damos cuenta que todo va junto con pegado. Cuando alabamos a Dios, cosas grandes suceden. Cuando alabas a Dios, murallas caen. Cuando alabamos a Dios, cosas que nos podemos romper de nosotros son desquebrajadas. ¿Sabes por qué estás luchando con tu pecado? Porque no alabas a Dios. ¿Sabes por qué no puedes dejar la pornografía? Porque no alabas a Dios. ¿Sabes por qué no puedes salir de donde estás? Porque no alabas a Dios. Porque ni siquiera eres capaz de abrir tu boca, de alzar tus manos. Te da pena alzar las manos en la iglesia. Te da pena que la gente te vea. Te da vergüenza que sepan que siquiera que eres cristiano. ¿Sabes por qué no sales de todo lo que tienes? Porque no alabas a Dios. No nos damos cuenta que hay pruebas que Dios las permite, pero hay pruebas que tú solito te metes y no puedes salir de ellas porque no alabas a Dios. No dejamos que Dios fluya en nuestra vida. Debemos dejar que Dios sea con nosotros y pelee por nosotros como lo hizo con este pueblo. Menciona la Biblia que cuando ellos empezaron a glorificar a Dios, dice que cuando ellos todos los que eran los moabitas y los amonitas vieron que el pueblo de Israel empezó a cantar, dice que ellos empezaron a, todas sus emboscadas que ellos tenían, empezaron a pelearse el uno contra el otro. Dios los confundió. Y los israelitas solo se quedaron viendo de cómo sus propios enemigos, los moabitas contra los amonitas, empezaron a pelearse sus emboscadas unas contra los otros. Y empezaron entre ellos mismos a matarse. No hubo necesidad que Josafat ni ninguno de su pueblo peleara. Y cuando ellos llegaron, mencionan los capítulos. Dice el 24: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Quién los confundió? Dios. ¿Quién peleó con Josafat? Dios. No hubo necesidad que ellos pelearan. Y lo mejor viene adelante. Dice que todavía pasaron 3 días recogiendo las riquezas y todo lo que sus enemigos llevaban. Y algo mucho mejor viene después.
Dice, y vinieron a Jerusalén con salterio, arpa y trompetas a la casa de Jehová. No llegaron llorando y diciendo, oh Dios. No, llegaron con júbilo. Dice que llegaron con salterios, con arpa, con trompeta a la casa de Dios, glorificando a Dios. Y dice que el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. El reino de Josafat tuvo paz. Y dice que todos los pueblos vecinos Dios los llenó de pavor, como diciendo, háganse para acá, no se metan con mis hijos. Ellos son mis hijos, no se metan con ellos. Nos protege atrás de nosotros, que a pesar de que nosotros no sabemos qué hacer, que a pesar de nuestras torpezas, que a pesar de nuestros errores, a pesar de todo nuestro pecado, a pesar, Señor, de que cometemos cualquier cosa, Dios siempre está con nosotros. Él prometió que Él estaría con nosotros. Así que nosotros no podemos simplemente decir yo pelearé por mis propias fuerzas. No, debemos dejar que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob tome nuestra dirección, tome todo. Debemos dejar que Él, al igual que ese animal que protege a su hijo, nosotros debemos dejar que nuestro Padre Celestial sea nuestro Dios. Dice su palabra que Él es como un gigante, lo dice en Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Porque Jehová es como poderoso gigante. Así que vamos a dejar que Dios descanse. Que Dios descanse en nosotros y nosotros en Él. Que Dios sea el que pelee por nosotros. Menciona la Biblia otros casos increíbles donde Dios peleó por la gente. Vemos el caso de Gedeón, el caso donde Dios le diezma un pueblo de 30 y tantos mil soldados. Dios se lo diezma a 300 y se tuvo que enfrentar a los moabitas y se tuvo que enfrentar. Dios le abrió los ojos a Gedeón y le puso delante de sus enemigos para que él escuchara y viera que sus enemigos ya le tenían miedo a Gedeón, le tenían miedo al ejército, y ellos tan solo con 300 personas vencieron a todo un ejército porque Dios estaba con ellos. Vemos el caso de Eliseo. Él estaba con el rey, él prevenía al rey para que no le hiciera nada. Vienen sus enemigos de Siria y le dicen: ¿quién es este que protege al rey? Vamos, ¿dónde está? Y dice que levantaron todo un ejército, mucha gente preparada para ir contra Eliseo. Y dice que los siervos de Eliseo vieron que estaban todos ahí, todo el ejército contra Eliseo, contra un profeta. Y dice que Eliseo oró y le dijo: Dios, ábrele sus ojos. Y dice que cuando el siervo abrió los ojos, vio gente a caballo, carros de fuego al lado de Eliseo. Y dice que Eliseo oró y dijo: Señor, que sus ojos sean cerrados. Y dice que quedaron ciegos, y todo Eliseo baja y les dice: aquí no están en el lugar correcto. Y los llevó a donde estaba el rey, y en Samaria, y dice que los llevó y allí les abrieron los ojos. Y el rey dijo: ¿qué hacemos, padre? ¿Los matamos? ¿Qué les hacemos? Y Eliseo les dijo: no, denles de comer y regrésenlos otra vez a su casa. Y el rey de Siria nunca más se volvió a levantar contra el pueblo contra Israel. Vemos aquí que Eliseo tenía un corazón también con misericordia. Otro en su lugar hubiera pedido que mataran a ese ejército, pero él los dejó ir. Sabía quién estaba peleando con él. Vemos el caso de David, cuando él se tiene que enfrentar al gigante. Como él decía: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nadie sabe por qué le dio justo en la cabeza.
Nadie sabe cómo pudo sostener esa espada tan pesada y aún así le cortó la cabeza a Goliat. Solo fue porque Dios estaba con él. Vemos el caso de Esther, que se enfrentó a la exterminación de su pueblo. Tuvo el valor, sí, pero ella se tuvo que meter en ayuno, se tuvo que meter en un proceso con Dios para que Dios le diera ese valor. Y Dios le dio esa victoria a todos los judíos. Y así vemos muchos casos de gente que tuvo que dejar que Dios peleara por ellos. Tuvieron que quedarse quietos y ver cómo el poderoso gigante, Él peleara por ellos. El día de hoy vimos solo 3 casos. Número 1, Josué y las piedras del cielo. Número 2, las manos de Moisés. Y número 3, Josafat y la alabanza a Dios. Debemos de quedarnos quietos en nuestras propias batallas. Debemos dejar que Dios pelee por nosotros. Debemos dejar que a pesar de nuestras torpezas, que a pesar de nuestros errores, Dios siga llevándonos de las manos. Nosotros nunca dejaremos de ser humanos. Nunca dejaremos, hasta que estemos vivos, nunca dejaremos de cometer errores. Pero sabemos que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Que si confesamos nuestro error, Él nos ayuda. Si tú ocultas lo que has hecho, simplemente te haces daño y no dejas que Dios pelee por ti. Dejemos que Dios pelee. Dejemos que Dios haga con nosotros como lo hizo con Josué, que a pesar de que se equivocó, Dios ganó la batalla por él y detuvo el sol. Vemos las manos de Moisés, cómo él se levantó. Y menciona la Biblia que él era un hombre tan manso, como no había un hombre tan manso como él. Y vemos que al final él tuvo un arranque de ira, pero a final de cuentas Dios seguía peleando por Moisés. Vemos el caso de Josafat. Vemos cómo el pueblo se humilló, adoró, exaltó y vio la gloria de Dios caer sobre de ellos y sobre de sus enemigos, destruyéndolos. Así que el día de hoy vamos a proclamar el nombre de Dios, vamos a proclamar su grandeza, vamos a proclamar que Él es santo, poderoso, porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas increíbles. Cuando nosotros alabamos a Dios, cosas grandes y temibles pasan en los aires, en los ambientes espirituales. Cuando tú alabas a Dios, Dios pelea nuestras batallas. Cuando tú alabas a Dios, Él es el que pelea por nosotros. Cuando tú alabas a Dios, lo exaltas, lo adoras y proclamas que Él es soberano sobre todos los dioses de la tierra. Esa es la forma en la que ganamos victorias. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente su bendición. Hay sanidad, liberación, se siente su bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente su bendición.
pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente su bendición. Hay sanidad, liberación, se siente su bendición. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, papá, porque no nos dejas. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu el día de hoy yo sé que nos ha redarguido. Yo sé, papá, que es necesario que descansemos en ti. Tú sabes la necesidad que tenemos. Muchos tienen la necesidad de un trabajo. Muchos tienen la necesidad, Señor, tal vez de una casa. Muchos tienen la necesidad, oh Dios, tal vez de alguna cuestión familiar, tal vez de enfermedad, tal vez tienen la necesidad, Señor, una carga sobre algún familiar que está en la droga. Muchos padecemos necesidades, Señor. Pero dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas tú las librarás. Te pido, oh Dios, que tú traigas esa paz a nuestro corazón, que nos enseñes a dejar a quedarnos quietos, a guardar silencio, como lo dice el Salmo 37. Que nosotros podamos, Señor, quedarnos quietos como lo hizo el pueblo de Judá. Que nosotros podamos alabarte y ver, Señor, cómo tú peleas nuestras batallas. Ver, Señor, cómo tú haces cosas maravillosas. Ver, Señor, cómo tú derribas muros. Padre, cuando nosotros nos quedamos quietos y confesamos como lo hizo Josafat, que no podemos, Señor, no podemos solos. Esto es mayor que nosotros, pero volvemos nuestros ojos a ti como lo dijo Josafat. Confesamos, Señor, tu poderío y que solo tú puedes, Señor, hablarnos, que solo tú puedes saciar nuestro corazón, papá. Te alabamos, te exaltamos, recibe toda la gloria, la honra y toda la adoración. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Gracias, oh Dios, porque tú sigues hablando a tu pueblo. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.